suerte de contar hoy con la presencia y la colaboración de doña Josefina Domínguez Mujica y don Juan José Díaz Benítez, que dedicarán unas palabras a valorar lo que serían los conceptos desde el punto de vista de la geografía humana y desde el punto de vista de la historia, respectivamente. Buenas tardes. Quiero expresar mi profundo agradecimiento, en primer lugar, a la autora de la obra y también a su hija, una aventajada alumna de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por haberme invitado a estar en este acto en el que vamos a poder ser testigos de la valía de un documento literario desde el punto de vista que yo puedo enjuiciar, que es el de la geografía humana y particularmente el del conocimiento de las migraciones. Permítanme que yo no entre a hacer juicios de valor acerca del interés de carácter literario de la obra, porque no soy especialista en esas lides y probablemente haría un flaco favor al valor intrínseco que tiene esa publicación, y me voy a centrar exclusivamente en aquellos aspectos que yo he podido apreciar que lo hacen de esta novela, hacen de este documento un extraordinario instrumento para la difusión, para el conocimiento de una realidad importantísima, porque es consustancial al género humano, que es el de la movilidad, el fenómeno de la movilidad. Llevo muchos años dedicada al estudio de la movilidad, que es un término que yo prefiero utilizar porque engloba una gran variedad de procesos migratorios, además de otros que no podríamos calificar exactamente como procesos migratorios, y que para mí han constituido el leitmotiv de toda mi producción científica. Yo podría decir que aproximadamente desde mediados de los años 80. Por tanto, muchas décadas trabajando en esta temática, muchas décadas ilusionada con los fenómenos que nos revela el pasar de los años y el pasar del tiempo, y que a mí me han atrapado como investigadora, a mí me han atrapado como académica, y por tanto se trata de un campo, desde mi punto de vista, extraordinario. Voy a intentar sintetizar algunas de las claves que desde mi punto de vista encierra esta publicación y que indirectamente conectan con todo aquello que a mí me ha atrapado en esta actividad profesional durante mucho tiempo y me sigue atrapando, porque diariamente descubro nuevos enfoques, nuevas posibilidades de investigación en esta temática y que se reflejan perfectamente en la obra. Yo he encontrado una serie de determinadas claves, de determinados ítems, de determinados aspectos que se narran en esa pequeña novela, en este relato amplio, en este documento que atrapa cuando uno lo toma y empieza a diseccionarlo, y que tienen que ver, como les decía, con ese fenómeno de las migraciones. En primer lugar, me gustaría destacar que hay una continua relación entre acontecimientos que combinan el tiempo y el espacio. La propia organización de la obra, en una serie de capítulos que van y vienen en el tiempo y van y vienen en relación con distintos ámbitos geográficos, unas veces es La Habana, otras veces es Nueva Orleans, otras veces es la Vega de San Mateo en Gran Canaria, otras veces es Nueva York, combina perfectamente eso con una temporalidad también que está latiendo detrás de esos distintos escenarios que va reflejando la obra y que la hacen completamente idónea para la perspectiva que yo trabajo, que es la de la combinación de la dimensión temporal y espacial en el estudio de las migraciones. Nosotros, por ejemplo, desde hace ya una serie de años, en materia demográfica y en general en el estudio de las migraciones, tenemos que abordar perspectivas longitudinales, lo que nosotros definimos como perspectivas longitudinales, porque es considerar el proceso migratorio a lo largo de los acontecimientos que se van sucediendo en un determinado actor a lo largo de su vida. Y eso lo refleja a la perfección el libro que me encomendaron leer para poder justificar el estar aquí esta tarde encantada con todos ustedes. Por otra parte,
También es cierto que hay una combinación entre ficción y realidad, que eso sí que ya no participa de lo que yo soy especialista, pero que le da un atributo especial porque nos permite a través de la ficción también recrear situaciones propias de lo que es más prototípico, más propio de los fenómenos migratorios. Por otra parte, me parece también muy importante el señalar que hay una perspectiva hacia determinados procesos que nosotros definimos desde una perspectiva académica como procesos transnacionales. Es decir, el hecho de que un migrante, cuando se traslada a un lugar determinado, arrastra consigo unas vivencias, una historia, unos contactos, unas relaciones que no desaparecen con el hecho migratorio, sino que se prolongan más allá, se prolongan en el lugar donde se asienta y generan unos flujos de información, de contacto, de relación que acercan los espacios. Por tanto, que nos hermanan en el mundo global que hoy habitamos. Por otra parte, hay un elemento también desde mi punto de vista importantísimo, pero que probablemente yo no deba ahondar en él porque es más propio de la dimensión que puede enjuiciar mi compañero Juan José Díaz Benítez, que es el Atlántico como nexo. El Atlántico tan señalado, tan importante en toda la historiografía contemporánea y que es en realidad el escenario donde se desenvuelven todos los procesos migratorios que tienen lugar en el libro, porque el proceso migratorio desde Nueva Orleans hasta Nueva York se produce a través del Atlántico, porque el proceso migratorio desde La Habana hasta Nueva Orleans se produce a través del Atlántico. Por tanto, el Atlántico como entidad que desborda el concepto de un océano en el sentido más restrictivo geográfico de la palabra y como una realidad que nos ha desenvuelto o nos ha permitido que nos desenvolvamos también en un mundo global. Por otra parte, hay un factor que también me parece necesario señalar y es que a lo largo de toda la obra se aprecia que el hecho de migrar tiene que ver con el reto de la superación personal. Se aprecian los personajes y realmente la historia de las migraciones está normalmente vinculada a ese reto personal de superación. Superar barreras, lo vemos cuando vemos las migraciones que protagonizan hoy los refugiados a través del Mediterráneo, cómo se arriesgan a morir en esas barcazas débiles, cómo sufren vejaciones y pese a ello se mueven, porque están convencidos de que solo la movilidad les abrirá un futuro mejor. Por tanto, ese elemento también es crucial, se aprecia en prácticamente todas las páginas de la obra y creo que también da en la clave de otra de las interpretaciones más importantes de los procesos migratorios. Por otra parte, no podemos olvidar tampoco que la palabra migración está vinculada al conflicto social, a sentimientos de xenofobia, a sentimientos de rechazo, a sentimientos de incomprensión del fenómeno, de incomprensión hacia cómo es la otra persona que tenemos enfrente y que viene de otras latitudes, que viene de un mundo distinto. Por tanto, eso también se refleja desde mi punto de vista perfectamente y es otro elemento decisivo cuando se estudian los procesos migratorios, es decir, cuando se estudian los procesos de integración, de cohesión social, de diversidad social, de mestizaje cultural, etc. Y eso también está presente en la obra. Por otra parte, también hay sentimientos de desarraigo, de dificultad, aquellos que trae consigo el tener una herencia y no poder integrarla completamente en un mundo nuevo al que se enfrenta el migrante. Por otra parte, hay otra realidad, desde mi punto de vista también decisiva, que son los procesos de itinerancia. Realmente hay una historia migratoria de generaciones, pero una historia migratoria que no deriva de un lugar de procedencia y lugar de destino, sino de una especie de itinerancia permanente, que es también bastante frecuente en la historia migratoria de los pueblos. No hay un parto desde este lugar y me radico en este otro, sino que siempre suele haber
procesos intermedios que van enriqueciendo, que van también representando barreras que hay que superar, pero que finalmente vienen a demostrar esa capacidad de superación que señalé hace unos minutos. Bueno, por otra parte, tengo que decir que la obra está llena de guiños, diría yo, didácticos. Se dice textualmente que es un inmigrante y que es un emigrante, cosas que nos parece que tal vez sea superfluo el que se expliquen, pero que yo incluso en los proyectos de doctorado y en los programas de doctorado he llegado a explicar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque hay una tergiversación muchas veces de esos conceptos, una mala interpretación de esos conceptos, y el libro quiere acabar también con esas malas interpretaciones, con esos errores conceptuales, y me parece que en ese sentido nos ofrece valores de carácter didáctico indiscutibles. Yo siento no poder hacer un juicio crítico desde un punto de vista literario, desde un punto de vista lingüístico, porque no soy especialista en ello, pero sí puedo decir que durante un fin de semana me alegró el tiempo de relax el leer esta obra. Y sin más, me despido de todos ustedes felicitando a la autora, felicitando a su hija porque ha hecho una magnífica introducción, y bueno, esperando las palabras de mi colega Juan José Díaz Benítez. Muchas gracias. Me gustaría agradecer en primer lugar a Fátima y a Marta la invitación para participar en este acto, a la Casa de Colón por acogerlo y a ustedes por acompañarnos esta noche. Y en segundo lugar, he de confesar que no es la primera vez que tengo el placer de disfrutar de la obra literaria de Fátima. Hace 2 años tuve la suerte de leer School, el pequeño espía, ambientada en Canarias durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un libro que devoré ávidamente, no solo por la intriga que estaba presente en sus páginas, sino también porque estaba ambientado en un periodo histórico en el que yo he centrado la mayor parte de mis investigaciones. Y desde aquel momento quedé fascinado por su capacidad para mantener la atención del lector. De modo que cuando Al sur del Mississippi llegó a mis manos, no pude esperar mucho para leerlo. Y la verdad es que mis expectativas no se han visto defraudadas. Al igual que Josefina, yo no voy a comentar la calidad literaria del libro, porque dadas mis limitadas dotes literarias, cualquier observación, cualquier comentario que hiciera al respecto, carecería de cualquier interés. No obstante, no me voy a resistir a reconocer cierta envidia por mi parte y que considero que está plenamente justificada, sobre todo por su habilidad para emplear un lenguaje preciso, claro e incisivo cuando es necesario, perfectamente adaptado al público juvenil al que va dirigido principalmente este libro y con el cual yo me siento identificado a pesar de mis canas. Bueno, esta novela no es ni pretende ser un libro de historia, y desde luego este no es el momento, aunque sí es el lugar, para dar una conferencia sobre cualquiera de los procesos y acontecimientos históricos que recoge el libro. Pero sí es la ocasión para resaltar lo que a mí me ha parecido una de sus mayores virtudes, que es su capacidad para conectar la trama narrativa con el contexto histórico y con la actualidad, despertando el interés del lector por los hechos que menciona y que influyen de forma decisiva en la vida de los personajes. De esta forma, en el libro viajamos desde el San Mateo de finales del siglo XIX hasta el Nueva York actual, pasando por la Cuba de principios del siglo XX, y toda una serie de acontecimientos que marcaron el devenir de la historia nacional e internacional, principalmente en la primera mitad del siglo XX. Las campañas de Marruecos, las guerras mundiales y la crisis económica de 1929, entre otros acontecimientos.
Y tampoco se olvida de los grandes procesos históricos como las migraciones transoceánicas, que es un tema estrechamente vinculado a esta novela y que Josefina ya ha comentado magistralmente, por lo cual yo no voy a insistir más en esta cuestión. Bueno, en ambos casos, tanto en los procesos como en los acontecimientos, sin atiborrar al lector con datos históricos. Es decir, simplemente mostrando lo justo para dar a conocerlo y sobre todo para estimular el interés del lector en profundizar en su estudio. En suma, se trata de un libro que constituye no solo una lectura amena y agradable, sino también una invitación al público para avanzar, para profundizar en una historia que está anunciada en sus páginas y que siempre, desde el punto de vista del historiador, está inacabada. Y ya con estas breves palabras, les dejo con la autora del libro, que es realmente la protagonista de este acto. Cuando el tiempo se rompe y la distancia es solo una sombra, lo imposible se hace real, entrelazando en su capricho dos generaciones muy distintas. Separados por 100 años, Charles y Nazario vivirán un increíble viaje al otro lado de su historia, una aventura que les hará descubrir el verdadero significado de la palabra emigración. Bueno, muchas gracias a todos por estar esta noche aquí en este acto que para mí la verdad es muy importante. Gracias a doña Elena Costa y a la Casa Colón por permitir nuevamente que uno de mis sueños se haga realidad. Se lo agradezco de verdad a la casa y a ella. Y mi madre solía decir que si ella no hubiera sabido leer, se hubiera asfixiado. También decía que uno de sus grandes sueños era tener un hijo escritor. Yo, por supuesto, no me considero como tal, porque pienso que para ser un escritor tendría que tener muchas más horas de trabajo, de observación y sobre todo de imaginación y una dosis más grande de locura que todavía no he llegado a ver. Pero digamos que ese viejo sueño de mi madre me ha permitido hoy estar aquí con todos ustedes y hacer de él el camino que me lleve a cualquier sitio menos al conformismo y a la vejez mental. Yo no quiero ser una vieja pesada, yo quiero seguir soñando y seguir imaginando como imaginaba cuando tenía 20 años. Entonces quiero darle las gracias a don Juan José y a doña Josefina, porque ellos, yo sé la importancia de su tiempo y de su trabajo y se lo agradezco enormemente que estén aquí pues explicando al sur del Mississippi. Quiero darle las gracias también a mi hija, a mi pequeña historiadora, porque ella se ha encargado de la parte didáctica que es tan importante en los centros y que de alguna manera tenemos que reforzar en nuestra tierra. Por último, y ya definitivamente les presento Al sur del Mississippi, una novela juvenil que persigue dos aspectos importantes. El primero, el poco considerado valor que se le da muchas veces a nuestra historia cercana, es decir, la historia de nuestros antepasados. Y por otro lado, el disimulado desprecio que la mayoría de la sociedad tiene a esa palabra tan importante que es emigrante.